están? Bienvenidos, bienvenidas. Ya estamos en un nuevo capítulo más, un nuevo episodio más de Ensalada a la Chilena, obviamente por AM Canal. Síganos en nuestras diferentes redes. Oiga, y hoy tengo de invitado a un amigo de la casa, sin duda. Él es parte también de AM Canal, conductor de Cultura con mayúscula, el señor Juan Antonio Córdoba, quien también es presidente del Centro de Exalumnos de la Escuela Normal de Antofagasta. Bueno, y muchos cargos más que vamos a estar hablando en esta entrevista. ¿Cómo está, Juan? Hola Lorena, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por esta invitación a conversar un ratito de ensalada, po. De Una todo un ensalada, poco, de todo un ¿cierto? De poco. ensalada, de todo un poco. Y siempre es grato conversar con usted, Muchas Juan. gracias, Y muchas gracias. cuéntenos, pues hablamos un poquito de educación, ¿o no? Ya que es presidente del Centro de De Exalumnos de ex la alumno Escuela de la Escuela Normal de Normal. Antofagasta. Cuéntenos un poco Orgulloso, de eso. ¿Estuvieron de orgulloso. aniversario también, o no? Sí, tuvimos aniversario en el mes de agosto, el 26 de Exacto. agosto, que es el día del profesor normalista, decretado por una ley. Y en ese día celebramos 80 años de lo que fue la escuela normal de aquí de Antofagasta. Entonces, esos 80 años que está en el edificio donde funciona actualmente la corporación municipal de la municipalidad, quiero decir, Claro, la y CMLS. en la CMDS, ahí funcionaba nuestra escuela normal. Y obviamente durante toda esa trayectoria eh, egresamos muchos profesores. Y ahora, como la mayoría ya está retirado del sistema, entonces ahora nos juntamos como ex alumnos de la escuela normal y lo celebramos con mucha alegría, tiramos la casa por la ventana, pero siempre también conversando de lo que ocurre con la educación en la región, que para nosotros es muy importante. ¿Y qué es lo que conversaban ahí en esas juntas que tuvieron? Bueno, siempre conversamos cuando nos reunimos nosotros como centro de ex alumnos con los colegas allí, que ya profesores con mucha experiencia. Ahí tenemos gente que fue directora de escuela, gente que ha sido jefes de unidad técnico-pedagógica, tenemos colegas que después lograron sacar sus posgrados, han sido profesores universitarios. Entonces tenemos una gama de profesores con distintas experiencias, con ricas experiencias, que observamos con gran preocupación lo que ocurre en la educación, particularmente en la educación regional, en Claro. donde vemos con mucha preocupación, digo, disculpen la repetición, la falta de profesores, por ejemplo, la cantidad de alumnos por curso, que eso hace muy difícil que un profesor pueda tener logros importantes cuando tiene 38, tiene 30, 40 niños en un curso. Claro, es Entonces complejo. es compleja la labor de un profesor en esas condiciones. Eh, Tenemos muchos docentes no titulados trabajando en el sistema por la falta de profesores. Vemos con preocupación la falta de capacitación de los profesores que están en el sistema actual. En fin, hay una serie, los bajos rendimientos que arroja, por ejemplo, en los resultados de este instrumento conocido como SIMSE, que es el Claro. sistema de medición de la calidad, donde vemos que la región está con unos indicadores muy bajos respecto de otras regiones o respecto de las mediciones a nivel nacional. Entonces, lo que ocurre en la región nos preocupa muchísimo. La falta de espacios escolares, falta de escuelas, falta de aulas. Entonces, hay una serie de situaciones que a nosotros, cuando lo conversamos, eh, bueno, decimos, oye, en mis tiempos obviamente esos problemas no eran tan complejos, pero sí ahora lo son, y nosotros quisiéramos, con toda esta experiencia que está acumulada, quisiéramos aportar en algo en eso. ¿Ah? Ahora mismo, por ejemplo, la gran noticia es que este traspaso del sistema de educación pública que está en este momento administrado por la municipalidad, por la corporación municipal en este caso, y, y por ley tiene que ser traspasado a los SLEP, ¿Cierto? a los Sí. sistemas locales de educación pública. Y aquí en la región el ministerio ha decidido postergar nuevamente este traspaso para el año 2027. O sea, 2 años más. ¿Y esto ya se lleva postergando? Y esto ya se venía postergando de atrás. Entonces, todas estas son señales que la educación regional, me voy a referir a la educación regional porque es lo que nos preocupa,
Todos estos problemillas son los que hacen que la situación esté bastante compleja y debería preocuparnos. Debería preocuparnos. Pero bueno, es un tema que hay que asumir, pensamos nosotros y bueno, estamos atentos a ver qué ocurre. ¿Y en qué influye desde su punto de vista este retraso en la SLEP aquí en la región de Antofagasta, de forma negativa? Mira, primero, esto debería haberse, por ley, debería haberse ya implementado hace un par de años atrás. Claro. Luego ocurre que a nivel nacional y muy cerquita de aquí, en la región de Atacama, por ejemplo, cuando se trató de instalar el SLEP, este sistema local de educación pública, comenzó con muchos problemas administrativos, de gestión, etcétera, etcétera. E incluso generó una huelga de los profesores, por los que cambios fue y todo noticia eso, nacional. Y eso sucedió en varias regiones del país, que obviamente no llegaron aquí como información porque sucedieron en algunas regiones. Con esto no estoy diciendo que todos estos servicios locales de educación pública tengan problemas. A lo mejor más de alguna ha tenido éxito. Pero en general, en la evaluación general, han tenido muchos problemas. Y aquí en la región de Antofagasta ha ocurrido un poco lo mismo. En este tránsito de instalarse, han habido situaciones muy complejas. Incluso en algún momento la agrupación de alcaldes de la región se opuso a ese cambio y que se volviera a postergar. Y se postergó nuevamente la implementación. Y ahora que ya se suponía que iba a iniciarse este año 2026, ocurre que ahora nuevamente se ha aplazado. Las razones técnicas las explica el Ministerio en términos de que aún falta complementar algunas situaciones de carácter administrativo y otras, pero la verdad es que la situación al parecer no es tan así, y simplemente es porque lamentablemente el sistema local de educación pública no está dando el ancho. Y ese es un pensamiento que nosotros los ex profesores normalistas creemos que existe allí más de alguna dificultad con todas las problemáticas que tiene la región y que este sistema lamentablemente no va a poder solucionar en el corto ni largo plazo, porque hay primero que atender muchos problemas que tiene el sistema, como los que yo te mencionaba adelante. Falta de profesores, faltan la construcción de escuelas, construcción de aulas, de trabajo, capacitación, en fin, una serie de problemas que yo delante te detallé un poquito más extenso. Entonces yo creo que aquí hay una situación que tiene que ver con un problema de gestión, personalmente es lo que yo pienso. Y bueno, de todas maneras yo personalmente, tú sabes, yo fui 52 años profesional del ministerio. Exacto. Y hace poquito tiempo, más de un año, que yo ya me retiré del ministerio después de 52 años como profesional del Ministerio de Educación. Y cuando yo estaba dentro del ministerio, yo siempre señalé que este sistema conocido como los LEP no era la solución. No era la solución. Si la idea era que volviera la educación al Ministerio de Educación, era que volviera directamente a ser administrado por el ministerio y no por un tercero, como es este sistema. Como otra corporación. Al final de cuentas es un poco el mismo modelo, claro, que deja de ser municipal para ser ahora del Estado, pero terciario en este caso. Y bueno, desde esa época que venimos planteando que los LEP no es la solución al gran problema que tiene la educación chilena y particularmente aquí en Antofagasta. Juan, ¿y usted encuentra que, por ejemplo, la debilidad que hay en la educación es solo en el sistema público o en general también, en el ámbito privado también? En general, sí. Sí, porque fíjate que es una cosa muy de sentido común. Los profesores que hay en la región se movilizan tanto en el sistema público como en el sistema privado. Si uno va a la escuela X de la escuela pública, la escuela municipal que conocemos, y se encuentra con un equipo de profesores, más de alguno de esos profesores también hace clases en las escuelas particulares. Exacto. Lo que significa que hace clases aquí y también va después a hacer clases en la escuela particular. Entonces,
Entonces, es el mismo es profesor. el mismo, en el fondo es el mismo personal docente el que se mueve en los distintos sistemas. Entonces, el problema pasa a ser ya no solamente del sistema público, o en este caso municipal, sino que pasa a ser del sistema escolar. Y bueno, y todo eso tiene que ver con más profesores, pero no hay profesores titulados. Tenemos en el sistema profesores, no profesores, tenemos docentes que están autorizados para hacer clases profesionales, como periodistas, Claro, que ingenieros, se habilitan, ¿cierto? claro, que son habilitados ¿eh? por el ministerio, en este caso por el Departamento Provincial de Educación, se les habilita para ejercer docencia, pero son profesionales que no tienen las herramientas pedagógicas para hacer clases. Y lamentablemente es un número importante. Entonces, todo eso se suma a todos los problemas además. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo queremos mejorar la calidad de la educación con todos estos problemas que están ahí y que lamentablemente no se resuelven? Claro. Bueno, yo le hablaba antes de que comenzáramos esta entrevista que yo también había hecho clase un tiempo Sí, pues, corto claro, y le contaba lo mismo, ¿cierto? Que claro. uno, bueno, tiene las herramientas, los conocimientos en cuanto a las materias, los contenidos, pero la parte pedagógica es bien difícil. Pues yo cuando hice clase me sacaba después el sombrero y veía que era un trabajo demasiado difícil de profesor de estar en un aula. Más cuando tú tienes 35 o 40 niños en Exacto, un curso. claro. Y a Y que eso, hay muchas cosas que van más allá incluso de los contenidos que uno tiene que pasar efectivamente, efectivamente, como módulo. porque el tema de los contenidos, el tema de los conocimientos, tú lo puedes encontrar en los libros, en el Claro, internet, tú puedes googlear, ¿no es cierto? Y encuentras la información que supuestamente es la importante. Por lo tanto, ahí no es el problema, el tema es el que el profesor sea el centro de aprendizaje para los alumnos, lo que se llama, lo que se conoce como el aprender haciendo. Entonces el profesor aparece o debe ser un facilitador de los aprendizajes de los alumnos a través de distintas metodologías, pues distintas metodologías, la que el profesor más él estime que es la mejor metodología que él puede con que puede conducir a sus alumnos se puede aplicar. Pero el profesor entonces pasa a ser un facilitador, un orientador de los aprendizajes. exacto. Por lo tanto, esa herramienta se aprende. O sea, tú tienes que traerla en la formación que te dan, que nos daban a nosotros antiguamente en la escuela normal y ahora en las universidades. Entonces, esas herramientas son las que lamentablemente también están fallando en el aula. Porque el problema no es la inteligencia artificial, no es el celular, no es el computador, no es eso. Esas son herramientas que el profesor puede Es una utilizar, ayuda que la incluso, escuela puede ¿cierto? utilizar. El problema es en el aula, que los niños aprendan lo que tienen que aprender ahí en la sala de clase. Y ahí está el problema. Cuando tú tienes 35, 40 niños, al profesor se le hace difícil. Y más difícil seguramente se le hace a aquel profesional que con todo respeto, nadie se opone a que un profesional pueda ir a hacer clases, porque Claro. a lo mejor es un muy buen profesional y enseña muy bien, pero como no tiene las herramientas pedagógicas, obviamente, seguramente va a tener dificultades en esto de manejar a los alumnos, de manejarlo en el sentido de enseñarles de acuerdo a distintas metodologías, de cómo utilizar las herramientas que él tiene, cómo utilizo el celular, cómo utilizo lo que nosotros llamamos la didáctica, o sea, la forma de enseñar. Y esas herramientas, ese profesional que está haciendo clases no las tiene. Entonces el Claro. ministerio y las autoridades locales que deben preocuparse no dan esas posibilidades para que estas personas, estos profesionales, vayan a capacitarse, por ejemplo. Entonces, si nos adentramos en toda la temática que tiene el sistema, tenemos para muchas ensaladas a la chilena. Exacto, interminable, es interminable. Juan, ¿y usted por qué cree que también hace falta tantos profesionales? ¿Por qué se estudia tan poco pedagogía? Porque esto no es de ahora nomás, yo creo que es de hace mucho tiempo, lo que hablábamos recién de profesores que están en la enseñanza pública y también en la enseñanza privada. Recuerdo cuando yo incluso yo estudiaba en el Liceo B13, tenía profesores que se iban en ese tiempo el yugoslavo que se llamaba, que era el San Esteban, ¿cierto? Exacto, claro. Y eso ha pasado ya de hace años, ¿cierto? Que no hay tanto profesional o tanto estudiante que quiere dedicarse a lo que es la pedagogía. Bueno, sabes tú que esto obviamente es una opinión muy personal Sí, del punto de vista de la experiencia que yo tengo como ex funcionario del Ministerio de Educación
eh, orgullosísimo de haber sido parte del Ministerio de Educación durante 52 años, que me ha dado una, una, una cultura general de lo que ocurre en el sistema. Y yo puedo decir que lo que ha ocurrido, que cuando se cambia el sistema educativo de pasar de un estado docente, a ver, primero regreso al año 73, cuando se cierran las escuelas normales. Ya. Por orden del gobierno militar, se cierran las escuelas normales. Y pasan a ser las universidades pasan a ser responsables, en el nuevo modelo del Estado subsidiario, pasan a ser las universidades responsables de la formación de docentes. Entonces ahí ya se generó un tema que tiene que ver con el modelo educativo. De un Estado docente pasamos a un Estado subsidiario. Por lo tanto, el Estado docente preocupado, ¿no es cierto?, a través de las escuelas normales, de formar profesores con vocación, con espíritu de servicio, con conocimientos, formadores de lo que iban a ser las futuras, las presentes generaciones y las futuras generaciones, a un modelo subsidiario, en donde fundamentalmente el centro del modelo subsidiario es entregar, ¿no es cierto?, al sector privado la responsabilidad de la educación. O sea, la educación pasa de ser pasa de ser un derecho, pasó a ser una función de ciertos grupos económicos del país. Entonces ahí se van generando una serie de situaciones que van sumando a toda la problemática. Por ejemplo, en un momento determinado se cierran algunas escuelas, aquí en Antofagasta. Se cierran algunas escuelas porque era muy caro mantener esas escuelas, porque había que pagarle a más profesores. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Con un criterio economicista, se hizo que se concentraban los alumnos en un curso que era de 25 o 30 niños, entonces le agregamos 10 más y le pagamos a un solo profesor. ¿Te das cuenta? Claro. Y esas escuelas entonces se cierran justamente para reunir en una sola escuela y sumar más alumnos por curso, y así entonces tenemos solamente a un profesor trabajando en ese curso y no dos si es que este curso está dividido. Que tiene que ver con lo que yo te decía antes, con esto de que cuando los cursos son muy numerosos, es muy difícil que un profesor pueda tener éxitos Sí, pues. académicos con sus niños con 40 mundos distintos. Y además que es una edad complicada, especialmente la adolescencia, ¿no? 40 niños, 35 niños, 30 niños, son mundos distintos. Entonces, Sí. el profesor tiene que tener las suficientes herramientas como para que 30 niños, 35, 40 niños puedan aprender. Pero eso fue lo que empezó a ocurrir, y el sistema obviamente se empezó a deteriorar de más a menos, y eso no lo digo yo, lo dicen los resultados de la medición del CIMSE. Y vamos Claro. a ver que desde hace 20 años atrás aproximadamente hasta ahora, los resultados, los indicadores de la educación en Antofagasta fueron de más a menos. Incluso los resultados de las pruebas para ingresar a la universidad no son tan altos, por lo menos acá en la región de Bueno, si Antofagasta. quisiéramos siquiera la comparar, parte, si quisiéramos privada. comparar, por ejemplo, nosotros en la escuela normal, nosotros teníamos que dar un examen, Sí. antes de entrar a la escuela normal, un examen primero de vocación, Ya, si realmente teníamos condiciones para ser profesor. Y ese examen era que teníamos que hacer un examen de admisión en los conocimientos básicos, porque entrábamos muy pequeños, nosotros entrábamos a los 14, 15 años, incluso habían colegas que comenzaron un poquito antes, conocimientos de matemáticas, lo elemental, y también conocimientos artísticos, porque la idea era formar un profesor que fuera a hacer educación integrada, lo artístico, lo científico, lo matemático. Y esa condición, las universidades ya no la empezaron a exigir. Solamente el alumno entraba a la universidad, a la carrera de pedagogía, de acuerdo al puntaje. Claro. Entonces, obviamente tú entenderás, desde un sentido muy, muy práctico, entenderás que ya hay una diferencia enorme. En la escuela normal teníamos la formación humanista, que eran de los 6 años, que eran anteriores, después se le agregaron 2 años más o 3 años más
de cuando las escuelas normales fueron transformadas en escuelas normales de carácter superior. Entonces a los 6 años agregando 3 años más. Y en eso, en todo ese proceso, en toda esa trayectoria, nosotros teníamos aquí en la escuela normal, teníamos al lado, porque eso era un complejo educacional, teníamos al lado lo que se llamaba la escuela de aplicación, en donde nosotros desde ya de los prácticamente del tercer año que estábamos en la escuela normal, ya teníamos que ir a hacer nuestras prácticas pedagógicas en nuestro laboratorio que era la escuela de aplicación. Entonces están en constante Entonces práctica, nosotros ¿cierto? estábamos Experiencia. en constante aprendizaje, tanto en lo teórico, que es lo que nos aprendíamos ahí, con lo que nos compartíamos con nuestros profesores, que eran excelentes profesores, y al mismo tiempo eso lo íbamos a la práctica ahí en la escuela de aplicación, en donde los profesores de la escuela de aplicación se llamaban los profesores guía, porque ellos hacían un curso especial, eran profesores, pero tenían un curso especial para ser profesores guías, tenían un grado superior respecto del resto, pero además tenían metodología, porque ellos eran los que tenían que guiarnos a nosotros para ser buenos profesores. Entonces, cuando nosotros egresábamos de la escuela normal, íbamos con todo el conocimiento teórico de la metodología, las didácticas, pero también íbamos con toda la práctica. Y eso también en este modelo actual no sucede. Las universidades sí, efectivamente tienen en algunas carreras, en algunos programas de formación docente, existen algunas modalidades de práctica, pero no es no es el mismo modelo que teníamos nosotros. Entonces, si uno quisiera hacer comparaciones, la verdad es que hay situaciones que son muy, muy distintas entre lo que eran las escuelas normales dentro de un modelo formado en un estado docente, con la formación de profesores en un modelo de estado subsidiario, en donde la escuela o la institución, el dueño de la escuela particular, estime que se haga, se hace. Ya no es una norma nacional. Las escuelas normales vienen de ese concepto, norma. Escuela normal, norma, porque era una norma nacional que los profesores tenían que hacer sus clases, su trabajo, pensando en la sociedad que el país quería. Ah, ya, claro. Entonces, si tú te das cuenta, son diferencias muy importantes. Ahora, Totalmente. nosotros, fíjate, discúlpame que agregue esto, Lorena, nosotros no pensamos que la idea no es que las escuelas normales regresen como tales, como eran antiguamente, sino que el modelo, la esencia del modelo, se puede implementar en la actualidad para atender los problemas que tiene la... Claro, y actualizándolo también, ¿cierto? Con el 2025 que estamos ahora exactamente. presente. O sea, antes se hacían las infraestructuras, se construían escuelas, se estaban construyendo escuelas. También el Estado subsidiario le dio a terceros, cerró una unidad que se llamaba la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, que dependía del Ministerio, y se cerró también eso. Por lo tanto, la construcción de las escuelas de establecimientos educacionales pasó también a ser parte del sector privado. Y claro, cuando la municipalidad no tiene recursos, efectivamente entonces se dejan. Aquí en la región prácticamente no se hacen escuelas, no se construyen escuelas, no se hace, sino que no se construyen escuelas. Yo diría que en 2 décadas. La última fue la de Cariola, ¿o no? Si no recuerdo mal, la Padre Cariola. Claro, por allá. Estaba Pedro Araya en ese tiempo de alcalde. Exactamente. Pasaba todo alcalde después. Mucho tiempo. Juan, se nos va acabando el tiempo, pero no quiero dejar de conversar. Lo va a llevar a otro tema antes que terminemos. Por supuesto, de esta corporación, ¿cierto? La que usted preside, que tiene que ver con los pampinos. Bueno, yo tengo el grato honor de entrevistarlos cada viernes en Radio Digital, en la mañana digital. Sí, estamos ¿cierto? muy A las contentos 11 de la mañana, para que nos escuchen también a la 97.1 en Antofagasta. Y cuéntenos cómo es, pues cuéntenos de esta corporación y de toda la gente ahí, porque son todos muy simpáticos, muy amenos, sin duda, y con grandes historias que contar. Bueno, sí, por supuesto. Tal como tú dices, seguramente tú en estas últimas entrevistas que has estado realizando, te has dado cuenta de que cada uno de los miembros de esta Corporación Cultural Vivencias de la Pampa, que también tengo el gusto y el honor de presidir, en cada de ellos hay toda una historia de cuando nacieron en la Pampa, de su vida en la Pampa y todo lo que se ha significado la Pampa para todos nosotros los que
los que pertenecemos a esta corporación. Yo nací en La Pampa y me crié en María Elena. Yo nací en Guara, allá en Iquique, y me crié en María Elena, por lo tanto soy un pampino, pero De de tomo y corazón. lomo, de corazón. A los 15 años me vine a Antofagasta a estudiar ya a la escuela normal. Y mis padres pampinos. Y cada uno de nosotros, los que somos parte de esta corporación, tiene toda esa historia. Papás, abuelos, ellos mismos, ellas mismas trabajaron en La Pampa. Entonces hay toda un historial. Y nuestro propósito como corporación es difundir y preservar la cultura de La Pampa. Ese es nuestro Exacto. propósito como corporación. Y en eso estamos embarcados. El año pasado celebramos una semana del salitre donde dimos a conocer, ¿no es cierto?, junto con ese SQM dimos a conocer lo que es La Pampa para que ya la gente, el antofagastino, realmente el antofagastino joven, por ejemplo, se empape de lo que significa La Pampa para esta región particularmente, lo que significó el salitre para esta región y para el país. Bueno, nosotros como corporación queremos preservar esa cultura que ya terminó cuando cerraron las oficinas salitreras. Exacto. Ahora solamente Queda tenemos María Elena. una oficina que es María Elena, que es el último bastión salitrero que queda, que ahora ya no produce salitre, produce otras, otros, tiene otros productos que se generan del salitre. Por lo tanto, toda esa historia que está allí es parte de nuestra identidad y nosotros queremos ponerla en valor en la medida que podamos, Y lo están a haciendo. través de concursos de cuentos, a través de la literatura. Ahí tenemos el caso más paradigmático, es el de Hernán Rivera Letelier, nuestro Sí, Premio pues. Nacional de Literatura, que comienza a escribir en La Pampa. Sí. Él, no siendo pampino, comienza a escribir en La Pampa y su primer gran bestseller, La reina Isabel Isabel cantaba cantaba ranchera, ranchera. es una historia pampina. Entonces, todo eso es parte de nuestra cultura que queremos, como te digo, poner en valor, queremos ponerla ahí, estar permanentemente promoviéndola y en esa tarea estamos. Así que estamos muy contentos por este propósito que hemos asumido y a nosotros nos encanta que semanalmente tú tengas la oportunidad de entrevistar a estos pampinos y con su historia, po. Y Sí, la pues. historia, fíjate que se resumen siempre, no sé si a ti tú ya lo has percibido, la historia se resume en que dice uno, porque cuando a mí me entrevistaron también me dije lo mismo, La Pampa para nosotros fue muy feliz. O sea, nuestra vida en La Pampa Sí, siempre pues fue no de se mucha nota felicidad. incluso sin la necesidad de decirlo, sino cuando están contando. Y las diferentes historias, hay historias de diferentes puntos de vista y cosas que sucedían en La Pampa, por ejemplo, el que es geólogo, que contaba la belleza, ¿cierto?, de La Pampa, y desde los Exactamente. cielos. Claro. El otro día también entrevistaba a Manuel Roja, que fue Que fue alcalde y alcalde. también deportista. El Exactamente. deporte también es El deporte era bien, sí, la música era también. mucha Sí, actividad es artística, exacto, mucha entonces, actividad deportiva. Habían de La Pampa muchas selecciones nacionales, tanto de fútbol como de básquetbol, exacto. se retroalimentaron, digamos, de gente de las selecciones de María Elena, Pedro Valdivia, y se los llevaban allá, lo que antiguamente nosotros decíamos, iban a parchar, allá a la selección de Santiago, Nacional. porque aquí se hacía mucho deporte, la empresa daba muchas facilidades, había una biblioteca grande donde uno iba a leer el diario, donde uno iba a conversar, había una emisora y había mucha vida social. Sí. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba aquí en Antofagasta, después en las vacaciones de verano, regresábamos a nuestras casas, allá todo era felicidad, nuestros grupos juveniles, los malones, lo que ahora se conocen como los carretes, todo eso era parte del verano pampino. Entonces, los recuerdos nuestros son hermosos en ese Sí, no, sentido. se Son nota cuando lo hermosos. cuentan. Entonces, ¿cómo no estar contentos y preservar esa cultura? Entendiendo que nuestros viejos, nuestros padres, lo único que querían era que ellos, trabajaban a pleno sol, sacando el caliche en distintas labores que tenía la empresa, pero a pleno sol, como mineros salitreros, con simplemente la idea de que sus hijos, como en mi caso, fuésemos más que ellos. O sea, ellos trabajaban Exacto. para que nosotros fuésemos mejores que ellos, que lográramos una profesión que en la mayor parte se lograba, Sí. porque muchos de estos hijos, no quiero ponerme como ejemplo yo, pero
así, muchos jóvenes como yo, que en un momento determinado salimos de nuestras casas en la Pampa para irnos a estudiar, logramos ser profesionales. Muchos venían, por ejemplo, a la a la ex Universidad Técnica del Estado, que ahora es la Universidad de Antofagasta, la Escuela de Mina, a la Escuela de Medicina en Santiago, a estudiar leyes a Santiago. O sea, muchos jóvenes llegaron a ser profesionales gracias a esos viejos que estaban a pleno sol sacando el Dándolo salitre todo. de ese desierto más árido del mundo. Entonces, ¿cómo Son no bonitas historias. cómo no tener esos recuerdos de nuestros viejos? ¿Cómo no tener los recuerdos de esas historias que tenemos en La Pampa? Y cómo no compartirlas con las generaciones actuales. Entonces estamos en eso. Y por último, antes de terminar esta entrevista, ¿cómo va con Cultura con Mayúscula, el podcast aquí en AM Canal, ¿cierto? Nuevo Bueno, estamos muy formato. contentos, Sí. fíjate, muy contentos porque semanalmente nosotros conversamos con variados actores de la cultura regional, porque también aquí en este podcast Cultura con Mayúscula, que ya lleva una tercera temporada, gracias a M Canal, por supuesto también, lo que nosotros queremos a través de este podcast es que nuestros auditores, la gente que nos ve, pueda asumir que la cultura es tan importante como la economía, como la ciencia, como la matemática, porque la cultura hace hace el aporte humano, hace que nosotros nos sintamos personas. Entonces, y para eso hay que tener planes de desarrollo cultural, pues, ¿ah? No solamente pasa por las artes, pasa porque también tenemos que tener voluntades, tenemos que tener ética, tenemos que tener formación de respeto, por ejemplo, al medio ambiente, de respeto a al lugar donde yo vivo, de respeto a la persona que piensa distinto a mí, pero podemos dialogar con respeto. Todo eso lo aporta la cultura, porque la cultura es cultivar. Tú sabes que la palabra cultura, el concepto de cultura viene de cultivo, o sea, cultivar al ser humano. Entonces, en una región minera como la nuestra, en donde se habla mucho de minería, de litio y de tantas cosas que es nuestro sostén económico y del país también, pero también yo creo que es importante que también se hable de cultura, se hable de educación, que es un poco el tema que conversábamos antes, y no dejarlo de lado. Entonces, en nuestro podcast lo que queremos es cultura con mayúsculas, más allá de lo que se conversa en el área chica, mucho más amplio, mirando más allá, mirando el desarrollo cultural de la región. Y así le damos una mirada entonces a qué es lo que sucede y esperamos ser un aporte a través de este podcast. Sin duda que lo es. Ya fue, Juan, un gusto haberlo tenido el día de hoy aquí en la ensalada la chilena. Un gusto, como siempre es grato conversar con usted. Pues. Muchas gracias, Lorena. Yo estaba muy curioso por este programa, decía yo, ¿qué significará ensalada la chilena? Bueno, en el fondo es conversar de todo. Exacto. Y, es lo que hemos tenga hecho, que ver con nuestro país. y que tenga que ver con nuestra región y con el país. Y eso es lo que hemos hecho hoy. Hemos dicho algunas cositas en varias situaciones, pero es lo que hemos hecho. Y te quiero agradecer, Lorena, por esta posibilidad de compartir estas ideas, estas reflexiones, que espero se entiendan en lo que vale. Eso, simplemente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y los y las invito a que vean los programas de AM Canal en amcanal.cl, también en nuestro canal de YouTube, y ahí encuentra, cierto, a Cultura con Mayúscula a cargo de Juan Antonio Córdoba, y también Ensalada la Chilena, y se vienen muchos más. Y también síganos en redes sociales, porque hay de todo un poco también, que estamos difundiendo informaciones también. Así que nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao. Adiós.